Vamos a ver hoy el libro de Gálatas 5 del 24 al 26. Y vamos a leer estos versículos. Y después oramos. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Unge mis labios, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, para ser oidores de tu palabra, Señor. A cada persona que está aquí, a cada persona que nos ve, Señor, por las redes, yo te pido que su corazón esté listo, Señor, para escuchar de tu palabra y ser guiados por ti, mi Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias. Amén. Bien, hermanos, pues voy a hacer mención de lo que dice Pablo en los versículos 22 y 23. No me voy a referir a ellos porque no los vamos a estudiar. Lo que yo me quiero referir son del 24 al 26 y hay 4 puntos para ellos, pero quiero hacer mención porque hablan del fruto del Espíritu. Se dan cuenta, dice el fruto del Espíritu, la palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El título de la prédica de esta mañana es que tus pasos confirmen tu fe. Está haciendo una invitación que tus pasos, tú tienes que estar en ese camino en el que muchas veces cuando lees la Biblia dice: yo, Señor, caminaré por tus caminos, no se desviará mi pie ni a derecha ni a izquierda, y seguiré en el camino de tu palabra. Entonces, que tus pasos confirmen tu fe, la fe que le has entregado al Señor. Así que, habiendo hablado del fruto, dice en la siguiente diapositiva: el fruto se desarrolla a través de cualidades que se forman al vivir diariamente en una relación con el Señor. Es decir, tienes que tener una relación con el Señor para poder dar este fruto, ¿sí? Pero no eres tú el que lo vas a poder dar. Es el Señor el que lo va a hacer a través de ti. Pero vamos a ir explicando poco a poco. Y ahora quiero explicarte lo que sucede. Esto es los que están en Cristo, dice el versículo que sigue, los que están en Cristo. Pero voy a hablarte antes de Cristo. Antes de Cristo puse en la imagen un árbol porque dice que en nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza humana, dice que se manifiestan las obras de la carne. Y si es un árbol, da frutos. Y esto demuestra lo que tú eres, lo que está dentro de ti, lo que tú haces en la carne. Así que dice Pablo: manifiestas son las obras de la carne. Y son muy humanas. Y estas se manifiestan a través de adulterio, fornicación, lascivia, orgías, hechicerías, cosas fuertes. Pero luego dice también cosas más normalizadas: envidias, disensiones, pleitos, que son de nosotros. Son muy normales porque están dentro de nosotros y dan frutos amargos. Entonces, estos son frutos destructivos de una vieja naturaleza, una naturaleza antes de Cristo. Cuando ahora hablamos después de Cristo, cuando tú has invitado al Señor Jesús en tu vida, el Señor viene, lo conoces, lo aceptas y el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en ti. Y entonces, quiero explicarte,
nosotros podríamos ser este vaso. Y en ese vaso dentro de nosotros está el alma. Lo que es fuera del vaso es tu carne. Ahora imagínate, te paras enfrente del espejo y lo que tú ves no es tu alma, es tu carne. Y la procuras. Te peinas, te arreglas, te cortas el cabello, te lavas la cara y procuras estar bien porque es lo que estás reflejando. Pero muy adentro de nosotros, adentro del alma está el espíritu. Y el espíritu es lo que está muchas veces apagado. Porque no procuras alimentar el espíritu, sino procuras alimentar la carne. Ahora imagínate un jardín. Tu jardín tienes dos naturalezas cuando vienes en Cristo. Dice, los que están en Cristo. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, tú estás en tu jardín, tienes dos árboles, tienes dos naturalezas. Y tu árbol, tu vieja naturaleza, no va a morir si no la crucificas. Es que ya vino Cristo, Cristo vive en mí, ya, gloria a Dios. Sí, pero sigues manifestando. ¿Saben? Cuando un día vine al Señor, entregué mi vida a Él, empecé a leer la Biblia, empecé a cantar, quería predicar, quería hablar. Y cuando pasaron unos meses me di cuenta que quería volver a pecar. Y esa es la vieja naturaleza en la que nosotros, dice Pablo, está dentro de nosotros y hacer morir o crucificar la carne que está dentro de nosotros. Entonces ahora tenemos dos naturalezas luchando dentro de nosotros. Y va a prevalecer la que alimentes más. Si Cristo está en ti, ya tienes dos árboles. Entonces, ¿quieres dar frutos para el Señor? Tienes que pasar tiempo en la palabra, tienes que pasar tiempo en el Señor y eso es todos los días. Pero luego se te olvida y te regresas y empiezas a manifestar tu carne y empiezas a hacer lo que precisamente Pablo decía, lo que yo no quiero eso hago, mas lo que quiero no lo hago. Pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Entonces, la pregunta ya no es ¿qué fruto estoy llevando o qué fruto estoy trayendo? La pregunta es, que te quiero hacer en esta mañana es, ¿quién es el dueño de tu casa? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu jardín? ¿Quién gobierna realmente la casa? La vida cristiana no comienza cuando empezamos a dar frutos, sino cuando Cristo toma posesión de la casa, cuando Cristo toma posesión de tu vida. Entonces, la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿quién manda aquí? Quiero que puedas ver que teniendo dos naturalezas, vienes a Cristo, has entregado tu vida a Él, pero le tienes que entregar las llaves de tu casa para que los frutos del Espíritu sean manifestados a través de ti. Tú no puedes dar los frutos. Por más que lleves un curso de paciencia, otro de amor, otro de benignidad, no vas a poder producirlos tú no puedes. Necesitas que el Señor tome posesión de tu vida y Él empieza a manifestarte en ti. Pero tienes que hacer morir tu carne. Y ahora quiero llevarte al primer punto. Te decía que había preparado 4 puntos y el primer punto es el dueño. Nos vamos a enfocar en el versículo 24. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el dueño? ¿Quién gobierna tu vida? Si hacemos una pregunta normal, y ahorita te pregunto, oye, ¿quién es el dueño de tu vida? Pues yo. Yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy el dueño de lo que yo quiero. Y es una respuesta normal. Si como chiste dijéramos, oye, ¿y en tu casa quién es el macho alfa? Ah, pues yo.
Y la mujer diría otra cosa, no, yo soy la que manda, yo soy el que dice, a mí nadie me va a decir nada. Y eso es algo muy normal, algo muy dentro de nosotros. Pero entonces, en la iglesia primitiva, cuando la gente empezaba a escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo, empezaban a escuchar por los apóstoles que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había venido y había dado su vida por ellos. Entonces ellos entregaban su vida al Señor y entonces el Señor tomaba posesión de su vida. Él era el dueño. Entonces ahora comprendes que cuando tú entregas tu vida al Señor ya no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Él es el que te ha dado la salvación, Él es el que ha dado ese pago por ti, es gracia. Y entonces puedes empezar a proclamar libertad. Y dice, si el dueño ya no eres tú, ya no eres esclavo de tu carne. Pero todo el mundo dice que es libre de sí y que cada quien hace lo que quiera. Y eso es mentira. De momento todo el mundo confiesa que hay cosas que no querría hacer, pero tiene tendencias que no pueden controlar. Al final está sujeto y atado a fuerzas que pertenecen a ti, pero que no puedes controlar, sino que te controlan a ti, por lo cual no eres libre nunca. Y eso es en muchas cosas que hacemos rutinamente, diariamente, todos los días. Decimos que somos libres de cosas que yo puedo escoger hoy, yo puedo, no sé, hoy tomar, hacer lo que yo quiera y voy y vengo y ahí yo no le pido permiso a nadie, yo no tengo ataduras, yo tengo el control. Yo decido cuándo lo tomo y cuándo lo dejo y empiezas a hacer las cosas que quieres. Pero el tiempo pasa y empiezas a perder tu familia, tus hijos, crece tu familia, crecen tus amigos, tus familiares. No haces nada y te das cuenta que estuviste atado a una voluntad que no era tuya, que empiezas a hacer lo que no querías y que supuestamente tú eras tan libre de decidir cuándo lo querías hacer, pero pasado el tiempo ya te volviste viejo y has perdido todo. Ya no eres tú. Siempre fue el otro que estuvo dentro de ti manifestándose más que tú, pero tú solamente viviste engañado diciendo que eras tú el que decidías cuándo dejarlo. Y cuando quieres hacerlo te das cuenta que ya no puedes. Y entonces buscas ayuda. Hay un ejemplo que te voy a dar. Y esto tiene que ver, me recuerda un poco. Perdón, hermanos. No sé por qué bebo mucha agua. Paco está en Puebla. Y es un inquilino, fuimos y buscamos un cuarto para él, está estudiando. Y en ese cuarto, bueno, pues cuando llegamos todo nos parecía muy bien. Pero piensa en este ejemplo, tú eres un inquilino, llegas a la casa, el dueño te da las llaves, entras, pero resulta que no eres libre de hacer muchas cosas. No puedes prender el clima, no puedes gastar mucha agua, te cuentan el gas. La cocina no la puedes dejar sucia, moviste mal una silla, cerraste mal el refri, dejaste sucio un plato y te empiezas a sentir esclavo de la casa y ya no eres libre de hacer nada y estás pagando. Y entonces a esto agrégale, ahora quitamos el ejemplo de Paco y ahora agrégale a que tú solamente has conocido esa forma de vivir. Que no has estado en otro lugar, que ahí creciste o naciste y solamente has vivido esa forma y que no sabes que hay otra forma de vivir. Y entonces das gracias a Dios por ese techo, esa casa y ahí vives y te sientes no cómodo, te sientes preso, pero ahí estás porque no conoces otra forma. Y entonces un día llega un dueño, toca la puerta y te dice, oye, yo soy el verdadero dueño y te enseña los papeles de la casa. Y te dice, con el que has estado viviendo, con el que dice que es el dueño, es un impostor, él no es el dueño. Y con los papeles de la casa se echa fuera al impostor y ahora entra el verdadero dueño, pero no te echa a ti, te deja ahí.
Y ahora empiezas a conocer otra forma de vida y algo que tú no conocías y empieza a darte libertad. Y vuelvo a Paco, lo pasamos a otra casa y ahora se siente más cómodo y puede hacer cosas y puede prender la luz y puede ir a la sala y ya tira la basura cuando quiere y hace cosas. La estamos regañando todo el tiempo, hermano, porque es flojito. Entonces, nosotros lo que hacemos es que al conocer este dueño, dice Pablo, dice que el fruto empieza a florecer y él es el que planta el árbol y es una cuestión de autoridad. El dueño de la casa produce frutos porque tú le has entregado las llaves de tu casa. Y ahora le empieza a mover las cosas dentro de ti y al impostor lo echa fuera. Y dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Ahora el nuevo dueño echa fuera al antiguo dueño. Voy al punto 2. El crucificado. ¿Quién es el crucificado? Si preguntáramos quién es el crucificado, sabemos que es Jesucristo. Pero ahora vemos la cruz y no vemos a Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora sabemos que va a regresar prontamente. Entonces, ahora te pregunto, ¿quién es el crucificado? Como dato, los romanos cuando empezaban a practicar este tipo de castigos, los dejaban hasta 3 días, o los golpeaban, los castigaban con azotes, o los ponían en la cruz. Jesucristo llevó las dos cosas. Cuando los ponían en la cruz se duraban hasta 3 días. Era una muerte lenta, muy agonizante y muy vergonzosa porque iban completamente desnudos a la cruz. Y la familia probablemente pues, no querían verlos y toda la gente lo veía, por eso los ponían en la cruz para que lo vieran. Voy a hacer mención ahora es que les digo que muchas veces cuando hablo de tiempos atrás, de mis tiempos, las nuevas generaciones ya conocen lo que yo veía, por decir, en la tele pasaban el toreo. Ahora creo que ni de chiste lo pasan, ¿verdad? Yo estoy viejito, ya tengo 48 años y eso ya no pasa en la televisión. Y uno nuevo ahora dice, ¿y qué es eso? Bueno, pues el toreo, para quienes lo conozcan, en el ruedo entraba el toro y la persona lo empezaba a cansar toreándolo. Luego pasaba la forma de los banderines y le entraban en la espalda. Y después, por último, el retoque, le agarraban la espada y se la tenían que enterrar exactamente, que entraba por el lomo y llegara hasta el corazón. Si lo hacía mal, lo lastimaba y lo volvía a hacer y el pobre todo estaba lastimado. Y era una muerte muy agonizante, muy sufrida para el pobre toro. Hasta que entonces el toro ya no podía más y se moría. Si nosotros quisiéramos crucificar nuestra carne, no bastaría 3 días. Hay que hacerlo todos los días. Porque cuando tú sometes tu carne a la obediencia a Dios, empiezas a sufrir. Y empieza a haber cambios dentro de ti que no puedes aceptar fácilmente porque son cosas con las que has vivido todo el tiempo, haciéndolas todo el tiempo. Las practicas y no las quitas, sino sigues con ella. Entonces sigues con el viejo hombre practicando lo mismo día tras día. Y cuando el Señor empieza a hacer estragos dentro de ti, entonces empiezas a sufrir. Dice Cristo, dice Pablo que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Tu victoria no consiste en eliminar la existencia del hombre viejo, sino en dar autoridad al nuevo dueño, al que está viviendo, y eso produce fruto. No sirve de nada que tú quieras producir el fruto, las cualidades, las nuevas cualidades que tú las quieras producir, no puedes hacerlo. Entonces, empiezas a tener batallas
todos los días. Y la batalla del cristiano no es una prueba de fracaso, es una prueba de que hay un cambio del nuevo dueño. Entonces empiezas a sufrir, empiezas a tener estragos y quieres, es que ya no puedo y quiero hacer las cosas bien, pero vuelvo a caer y vuelvo a regresar a lo mismo. Pero mira, yo me esfuerzo y me paro y leo la Biblia y leo la palabra, pero otra vez vuelvo a caer. ¿Y qué hago? Puedes pedir oración. Abre tu corazón a las personas que están a tu alrededor, que conoces que también tienen, todos tenemos una lucha, todos. No hay nadie que no luche aquí, ni en ninguna parte del mundo, todos tenemos una lucha, porque todos estamos en la carne. Pero hay gente que está orando y que está buscando hacer la voluntad de Dios, está buscando obedecer al Señor y entonces te pueden ayudar a venir a Él. Y eso no es una prueba de fracaso. Es que vuelvo a caer, hermano, estoy fracasando. No. Es una prueba de que el nuevo dueño está dentro de ti, queriendo cambiar cosas. Voy al tercer punto. Vivir no es caminar. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivimos. Muchas veces hacemos nuestros los versículos de la Biblia y hay uno que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ajá. Si vivimos por el Espíritu, andemos. Hay una invitación que dice ahí: andemos por el Espíritu. No solamente es vivir, vivir no es caminar. Tienes que andar por el camino que Dios te enseñó. Aprender a obedecer a Dios en todo lo que te ha dado. En las Escrituras dice cómo llevar, es el manual del cristiano, cómo llevar tu vida en obediencia y agradable delante de Él. Pero tienes que andar, tienes que hacerlo tú. No hay nadie que venga y ponga las manos y ore por ti y eche fuera demonios y ahora. No, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que decidir venir al Señor. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, estaban ahí y todos estaban sufriendo y todos estaban quejando. Y dice: si estuviéramos en el Egipto, allá no importa, comeríamos cebollas y comeríamos esto y el otro, y allá sí teníamos aquello. Y allá también hay sepulcros, ¿y qué nos trajo a morir aquí al desierto? Pero se les había olvidado que ya eran libres, que ya no estaban igual. Y muchas veces nosotros, cuando no hemos entendido que somos libres en el Señor, nosotros queremos recordar la vida pasada y queremos hacer esas viejas tendencias que nos ataban a hacer nuestra voluntad, aparentemente. Y volvemos a las viejas rutinas. Y volvemos a querer hacer lo mismo y extrañamos y nos fascinaba la vida anterior. Pero no has entendido que ahora eres libre. Había un canto hace muchos años que aprendí y me gustaba mucho y decía: Dios no nos trajo, no voy a cantar porque canto bien feo. Dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Se te ha olvidado para qué eres libre? ¿Se te ha olvidado para qué diste el paso? ¿Para qué dejaste tú antes de Cristo, tu viejo yo? He aquí, todas las cosas son nuevas. Cada día el viejo hombre lo he crucificado, ha quedado allá. Y repites versículos y versículos y versículos y yo tengo la victoria en el Señor. Sí, pero tienes que vivir, tienes que caminar, tienes que obedecer. No puedes estar recordando de vez en cuando todo lo que hacías.
Ahora hay un ejemplo, y Dios quiere ir quitando y cambiando cosas de ti, y dice ese ejemplo, llega el nuevo dueño y empieza a cambiar cosas. Ahí entras a una casa, a tu casa, y hay habitaciones y tienes un cochinero, ahí tienes un montón de cosas y las empiezas a sacar. Quiero que se vea bien y sacar cosas y ya tirar, no sé, trebejos y cosas que me están estorbando, ya no me sirven, y empiezas a limpiar el cuarto. Ya tienes todo listo en la basura y te regresas y empiezas a revisar en la basura. Y no, esto no lo voy a tirar, es que me da buenos recuerdos, y lo vuelves a regresar. Y entonces cuando te das cuenta ya volviste a llenar el cuarto y dices, oye, pues no ibas a limpiarlo. Ya quedó igual, no, ya está acomodado. El nuevo dueño de la casa viene y quiere sacar cosas que están dentro de ti, pero tú lo impides. Todos estamos lastimados de alguna manera. Todos tenemos cosas dentro de nosotros que a veces nos impiden avanzar porque tenemos enojos, tenemos fastidios. Estamos resentidos. Hay situaciones que no dejamos que sanen. Y entonces llega el dueño de la casa, no sé quién tiene una mecedora, yo sí. Me gusta sentarme. Pero es la mecedora de las quejas. Te sientas, te meces, pero no te lleva a ningún lado. Y el Señor la quiere sacar y tú no la quieres sacar, tú la quieres seguir recordando todo el tiempo. Y no te lleva a ningún lado, estar ahí duro y dale, recordando. ¿Qué vas a hacer con eso? Sabes, Pablo, bueno, ya no es Pablo, iba a decir, en Romanos, ¿se acuerdan de Cornelio? ¿Han leído de Cornelio? ¿Está en Hechos? Gracias, que entre tanta agua se me van olvidando las cosas. Bueno, Cornelio era un hombre, un centurión, que quería hacer las cosas bien. Y entonces él daba su limosna, oraba, era romano, pero conocía un poco el Señor y quería hacer las cosas bien, y era ordenado y buscaba y buscaba y buscaba del Señor. Y un día un ángel se le aparece y dice, pues ve a mandar por Pedro, y Pedro está en tal lugar, tráelo y él te va a hablar. Y lo manda a traer, y Pedro entiende por medio de cosas y llega hasta él y le habla del evangelio y aceptan al Señor y entra en su vida. En el mundo podemos criticar a mucha gente, pero hay gente que están buscando y buscando y buscando y se van a lugares equivocados. Son buscadores, pero llega un momento en que tanto buscar encuentran al Señor. Te voy a dar el ejemplo de un hombre de muchos tatuajes, y esta persona pues daba testimonio de ellos y decía, pues ese tatuaje lo hice por esto, esto significa aquello, y así, y este lo hice por esto, y empezaba a decir, pero este joven buscador decía que había encontrado a Cristo. Y podríamos criticarlo y decir muchas cosas, no, lo hizo mal, que no sé qué, quién sabe qué, pero este joven estaba buscando al Señor y afirmaba haberlo encontrado. Y un día le preguntan, bueno, ¿y este qué significa, este tatuaje? Y le dice, eso significa que estoy en proceso de quitármelos todos. Ahora la pregunta es, ¿qué haces con eso? La pregunta correcta no es que si está bien, que si está mal, la pregunta es, ¿qué haces con eso? Cuando viene Cristo a tu vida vas a batallar muchas cosas, no es una vida de felicidad, de que todo te va a ir bien, y abundancia, y voy a hacer bien, y todo Dios prospera, Dios es hijo de reyes. No, no es cierto. Va a haber consecuencias, va a haber cosas que te van a traer recuerdos, vas a estar regresando una y otra vez a lo mismo. Pero dice en Romanos 12:2 que Pablo habla de la transformación por medio de la renovación. Y el Señor va limpiando de adentro hacia afuera, va sacando las cosas que están muy adentro, las empieza a sacar, empieza a limpiar, pero tú tienes que dejar
que limpie esos cuartos oscuros dentro de ti. Esos que no les quieres ni mover tantito. Declaras, es que voy a ser libre. Pero ¿cómo vas a ser libre si no declaras la libertad? Quiero dar un ejemplo. Es una ocasión, un joven se metió en un problema y yo fui casi testigo de lo que estaba viviendo en ese momento. Y estaba la policía allá afuera y él estaba ahí sufriendo y decía, es que me van a llevar, y lo tenía yo al lado de él y me decía, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me van a llevar? ¿Qué hago? Dime qué hago. En ese momento recordé lo que la palabra del Señor ha enseñado mucho tiempo y digo, di la verdad. No le busques, di la verdad, es que tengo miedo, yo haría lo mismo. Pero es que mira, es que no va a concordar, y di la verdad, solamente enfócate en decir la verdad, no digas otra cosa. Se lo llevaron, fue libre, no sé qué pasó, ya no hablé con él. Pero lo que te quiero llevar es que tienes que decir la verdad. La verdad os hará libres. La libertad está en Él. ¿Por qué declaras que eres libre si sigues atado a los viejos rudimentos de tu carne? Pide ayuda. No hay nadie que los pueda quitar así, no hay nadie, no te engañes. Todos tenemos algo y todos necesitamos de otros que nos ayuden a orar y nos ayuden a pasar por esto. Yo sé que hay psicólogos y hay terapias y hay muchas cosas, pero siempre vas a regresar al mismo lugar. Necesitas a Cristo. Y el último ejemplo, versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El punto 4, que Pablo nos incluimos, todos. Pablo se incluyó. No nos hagamos, dice Pablo. En Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tenía muchas cosas de que jactarse. Dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y tenía todos sus títulos, instruido a los pies de Gamaliel y muchas cosas que dice, pero al final dice, todo lo tengo por basura. Dice, porque no he venido a hablarles con sabiduría humana, sino simplemente compartirles el evangelio del Señor. Es que nada de lo que tú quieras hacer por ti mismo va a funcionar. Y Pablo se refiere a ese versículo cuando dice, no nos hagamos vanagloriosos. Él sabía que había algo que tenía que hacer morir dentro de él. Y cuando tú empiezas a tener estos cambios, cuando tú empiezas a negar eso, ya no eres tú, entonces Él está en ti. Está produciendo esos cambios. Cuando el viejo hombre es el que gobierna la vanagloria, es increíble. El viejo hombre vive constantemente comparándose con otros. Y hay 3 cosas. La envidia, llegas siempre envidiando todo y a todo mundo, provocándolos a todos, diciendo, mira, yo soy aquí, y tratando de incomodar al otro, provocándole que tenga coraje, que se enoje, que se fastidie, y solo tú para sentir más agrado en tu carne, y fastidias al otro, a tu prójimo, y empiezas a sentir orgullo, y eres orgulloso, y empiezas a ser fastidioso en todo. Y Pablo no lo omite, dice, no nos hagamos, hermanos, porque todo va en contra del otro.
siempre es para molestar al otro. El trato a los demás. Por lo tanto, el fruto de la vida de una persona se ve en el trato a los demás. Y podrás ser el más espiritual. Y podrás saberlo todo y entenderlo todo y casi levitar. Pero si no, tú no entregas tu vida al Señor, si no dejas de fastidiar a los demás, no pasa nada. Tienes que entregar tu vida a Él. Todo tiene que ver el trato con los demás. El fruto se refleja en el trato con los demás. No falta que digas mucho. El fruto se ve, dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Desde que tú ves a una persona ya la estás juzgando, ya estás diciendo todo de ella. Una casa en la que Cristo es el Salvador es una casa perdonada. Aquel que viene y entrega su vida a Cristo, Dios lo perdona y le da salvación. Eso se llama gracia. No necesitas hacer nada más que entregar tu vida a Él. Pero una casa en la que Cristo es el Señor es una casa transformada y renovada. Dios ve cosas en mí que yo no veo. Y más me vale ser prudente y en cierto tipo de cosas ocuparme de ellas y de mí mismo y no lo de los demás. Dios te ha llamado para que seas tú el que veas a ti mismo. Mírate a ti, deja de ver al que está al lado de ti. El que estás pensando es que esto lo hubiera escuchado, él debería de estar aquí para que deja de pensar en él. Piensa en lo que te hace falta a ti. Porque de esto depende de que todos los días crucifiques tu carne y vengas al Señor. Y si quieres ayudar a alguien, no lo critiques, ora por él, acércate a él. No sé qué necesidad tenga. Hubo un día una operación Andrés y estuvo, el hermano nos dijo cómo teníamos que hacerlo y nos dio unas listas. Y estuve orando por 10 personas y las 10 personas cuando me las dio, pues yo solamente pensé en mi mamá, mi papá, mi hermano y dije, ¿y ahora quién más pongo? Y entonces empecé a poner personas que aunque no me hayan preguntado ni sabía qué querían, pues yo las puse. Y empecé a orar por ellos y el plan de Andrés era orar 3 meses, más o menos 3 meses por esa persona. Y puse a un compañero de trabajo que pues en el momento pues no era tan bien aceptable para mí, me hacía la vida imposible, cosillas y todo, y yo dije, pues yo voy a orar por él. Si no, créanme que no hubiera orado por él. Estaba muy enojado. Pero puse a orar por él. Cuando pasaron los 3 meses dijeron, ahora vayan y busquen a las personas y digan que están orando por él. Llegué, recuerdo ese día, era un día soleado, él traía unas gafas oscuras. Y llegué y le digo, maestro, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué hay? ¿Qué hay? Oiga, fíjese que yo bien hipócrita porque sabía que me caía mal. Pero llegué y le digo, oiga, fíjese que, pues no sé cómo decirle, pero pues dije, pues a ver qué me dice. Le digo, llevo 3 meses orando por usted. Lo recuerdo. El sol le daba de este lado y las gafas oscuras y empecé a ver que las lágrimas empezaron a salir. Perdón, hermanos, pero es que cuando lo experimenten van a sentir eso. No eres tú, es Dios. Y esa persona me dijo, ¿sabes? Tragó saliva como yo y empezó a decir, hace 3 meses me dijeron que estaba yo malo del corazón y estoy tomando medicamento y pensé que iba a morir. Pero el impacto es que tú llegas y me dices que estás orando por mí y yo a ti no te conozco. Y Dios me acaba de dar en el corazón. Cuando tú empiezas a orar por alguien, no necesitas saber mucho de él.
Ora por esa persona, no sabes por lo que está pasando. Tal vez sí te trató mal, no porque le caigas mal, sino porque trae cosas en tu interior que está cargando todo el tiempo y no puede sacarlas. Y a veces te fastidia, pero porque hay algo que le está estorbando. Tienes que buscar al Señor. Él es el que verdaderamente está esperando que le entregues la vida, las llaves de tu vida. Ahora te invito, ve la cruz. Y si estás en Cristo, ves la cruz y dices, Señor es mi Salvador. Todo aquel que mira al Señor es libre por gracia. Pero ahora, si es tu Señor, tú eres tu Salvador, ahora di, ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor de verdad? ¿Le has entregado todo? ¿Has abierto tu corazón de par en par y le has dicho, mira, hay cosas que me estorban, hay cosas que están ocultas, que no he podido dejar, que estoy practicando? Dice el artista, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y empezar a hacer cosas que no le dices a nadie, pero en realidad son muy tuyas. Necesitas decírselas a Él. Es tu Salvador, sí, pero también es tu Señor. Quiere ser tu Señor. Y el Salmo, por último, dice el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que tiene a Jehová, que anda en sus caminos. Entonces te vuelvo a decir lo mismo. Tienes que andar tú. Tú tienes que andar en los caminos del Señor. Tú tienes que encaminarte, tú tienes que ir todos los días por ese camino. Nadie lo va a hacer por ti. Si hay personas que están orando y te están ayudando, pero tú tienes que involucrarte. Porque la vieja naturaleza te va a ganar. Chisme, odio, enojo, ira. Cosas que tú no puedes quitar. Necesitas que Él sea el que las crucifique. Necesitas llevárselas a Él. Y eso lo tienes que hacer todos los días. ¿Crees que porque estoy aquí no necesito morir todos los días? Todos los días tengo que morir, hermanos. Y necesito que oren por mí, necesito orar por ti, necesitas orar por Él. Y necesitas que aunque nadie lo ha visto, necesitas orar por Él. No estés esperando a que vengan y oren por ti, ora por otros. Porque es lo que Él quiere. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, fastidiándonos la vida. Ora por tu hermano. Tienes esta iglesia local, para eso fuiste traído. Hay una persona que va a estar orando. Hace rato, antes de empezar este servicio, había círculos de oración aquí, orando por personas y por ministerios. Sé que vienes cansado, vienes frustrado, pero Dios quiere hacer la obra en ti.